Hola, en este video voy a crear una clase, es un ejercicio, una clase y sus objetos. Voy a crear un nuevo proyecto, Java Application Next, y aquí en el lado derecho es para el nombre de mi clase y en el lado izquierdo es para el nombre de mi paquete donde yo voy a almacenar las clases que yo necesite. Aquí a esta le voy a llamar la clase principal porque va a contener el método main. Aquí tengo mi clase principal. Aquí en Java Application está la tacita, hay un paquete que se llama Java Application 79 y aquí hay una única clase que se llama principal que contiene el método main. Voy a crear otra clase en ese mismo paquete y le voy a llamar vehículo. Ahora en mi paquete ya tengo dos clases, la principal que la podemos diferenciar en NetBeans con ese triangulito verde y mi clase vehículo. Vamos a pensar en las características de un vehículo. Un vehículo tiene ruedas, tiene velocidad, tiene un nombre, tiene muchas características más. Vamos a declarar los atributos, es decir, las variables. Ruedas, pues son de tipo entero porque nos va a decir el número de ruedas y son valores enteros, no pueden ser 3 ruedas y media, 4 ruedas y media. Int ruedas, pero hay que poner su modificador de acceso, es decir, si sea privado, público o protegido. En este caso, para este ejemplo, lo voy a poner privado. Ahora voy a, ya como les he mencionado, ya he hablado en algunos videos sobre este tema de modificadores de acceso, vienen en el curso de Java que tengo en mi canal. Ahora voy a declarar el siguiente atributo para la velocidad. La velocidad sí puede ser con decimales, entonces va a ser de tipo doble. Le voy a llamar velocidad y le voy a dar un valor inicial de 0. Y un vehículo también tiene un nombre. Entonces estos son los tres atributos de mi clase vehículo, es decir, son las características de esta clase y puede tener más características. Ahora vamos a crear los métodos para esta clase. ¿Qué son los métodos? Pues los métodos se utilizan de la misma manera que los atributos, con la diferencia de que los métodos poseen siempre paréntesis y dentro de estos están los parámetros, pero nada mejor que con un ejemplo. Voy a crear un método para que nos diga el aumento de la velocidad, es decir, aquí le vamos a llamar aumenta velocidad, aumentar velocidad. Acelerar, acelerar porque estamos aumentando la velocidad, cambiando la velocidad, y el parámetro de este método va a ser de tipo doble y le vamos a llamar cantidad. ¿Por qué? Porque nos va a decir la cantidad que estamos aumentando. Y en este método estamos diciendo que la velocidad le vamos a sumar esa cantidad, es decir, esta parte, esto es equivalente a esto, velocidad es igual a velocidad más cantidad, es decir, lo que contenga la velocidad, es decir, la velocidad va a ser lo que ya contiene la velocidad más la cantidad que le agreguemos, es decir, el valor de la variable velocidad va a cambiar su valor, se va a reemplazar. Supongamos que la velocidad es 0, entonces a ese valor inicial que es 0 le vamos a sumar la cantidad de velocidad aumentada, por ejemplo 20 más 0 es 20, entonces ahora la velocidad ya no va a valer 0, la velocidad inicial va a valer, bueno, la que era inicial, ahora va a valer 20. Por lo tanto, esto que está aquí, velocidad es igual a velocidad más cantidad, es lo mismo que esta parte. Velocidad más es igual a cantidad. Ahora,
Este método es lo único que hace. El método se llama acelerar, de tipo void, porque no nos va a devolver nada, no va a tener la sentencia return y va a tener un único parámetro de tipo doble para la cantidad. Es decir, en el parámetro, con ese parámetro nosotros podemos ya darle los valores a esa cantidad de tipo doble. Ahora voy a crear otro método para disminuir la velocidad. Aquí este sería mi segundo método. También es tipo void porque no va a tener la sentencia return que nos va a devolver algo, no nos va a devolver nada. Y va a tener el mismo parámetro, doble cantidad. Y aquí va a ser al revés, velocidad es igual, velocidad menos es igual a velocidad. Aquí la velocidad se va a ir decrementando. Lo que tengamos en la velocidad, aquí es cantidad. Lo que tenga la velocidad le vamos a quitar la cantidad. Recordad que esto es lo mismo que esto. Es lo mismo. Por lo tanto ya tenemos dos métodos, public void acelerar con el parámetro doble, de tipo doble llamado cantidad, y el método public void frenar con el parámetro doble cantidad también, de tipo doble y se llama cantidad, que nos decrementa la velocidad. Ahora vamos a tener un método que nos devuelva. Ya les he explicado el método set y get. En este caso vamos a utilizar el método get para que nos devuelva la velocidad, pero como nos va a devolver algo, va a ser de tipo doble, va a tener la sentencia return. Esta es la diferencia que tienen que tener en claro. Aquí ese tipo void no utiliza la sentencia return porque no nos va a devolver nada, únicamente va a decrementar la velocidad y aquí la va a aumentar. En este método es de tipo doble porque sí nos va a devolver algo y lo que nos va a devolver va a ser de tipo doble. Y a ese método le puedo llamar get obtener velocidad, es decir, nos devuelve la velocidad, get es devolver, o le puedo llamar obtener velocidad en Spanish. Y este método no tiene parámetros porque no vamos a realizar ninguna operación con nada, con este método. Si realizáramos una suma o algo así, necesitáramos parámetros. En este caso solamente nos vamos a devolver un resultado con la sentencia return. Entonces ya tengo mis tres métodos, el método que nos devuelve la velocidad y los dos métodos para acelerar y frenar. Entonces tengo tres métodos y ahora me voy a la clase madre, a la clase principal que es main, y aquí vamos a crear nuestros objetos como lo hemos hecho anteriormente. ¿Cómo vamos a crear objetos de tipo vehículo? Pues como vamos a crear objetos, estos van a tener las características del vehículo, van a tener cuáles son los parámetros, los atributos, velocidad, nombre, número de ruedas. Aquí le puedo cambiar a num de ruedas, num ruedas. Entonces, ¿cómo vamos a crear objetos? Pongo el nombre de la clase, el nombre de mi objeto le voy a llamar mi coche 1. Aquí el constructor no tiene parámetros. Ustedes dirán, pero no creaste ningún constructor, pues se crea por default y no tiene parámetros. Por lo tanto, creé mi primer objeto llamado mi coche 1. Y ¿cómo puedo yo mandar a llamar, invocar a los métodos que ya tengo? Pues con el nombre del objeto y con el punto mandamos a llamar al método acelerar y le ponemos el valor de 12. Es mi coche 1, mi objeto es mi coche 1, le di el valor de 12. Es decir, en mi método acelerar pongo el valor 12, lo cual significa que aquí en el método acelerar, pues con el parámetro que le estoy poniendo es 12, este parámetro, gracias a este parámetro yo pude darle el valor 12 a mi método acelerar, y pues aquí la velocidad le vamos a sumar esa cantidad. Y la velocidad inicialmente tiene el valor 0, entonces la velocidad ahora va a ser 12, pero necesitamos mostrarla en pantalla.
También vamos a darle con ese mismo objeto frenar y le voy a poner 4. Entonces le estoy dando esos parámetros y ahora voy a mostrarlos y voy a mandar a llamar al método obtener velocidad para devolver ese valor. Nombre del objeto, y con el punto mando llamar a mi método obtener velocidad. Entonces, y si yo quiero ahora mandar a llamar al quiero mandar a llamar al método frenar, bueno, aquí no, aquí me cuatrapié. Entonces voy a correr este programa en la clase principal y vamos a ver lo que nos va a aparecer. Aceleró 12 y frenó 4, entonces el resultado debe dar 8. 8 porque si estaba la velocidad en 0 y luego acelera 12, pues la velocidad queda en 12. Pero luego frena, entonces redujo 4 y la velocidad va a quedar 8. 8 kilómetros por hora, por ejemplo. Entonces, si yo quiero crear otro objeto, pues pongo el nombre de la clase, el nombre de mi objeto, le voy a dar mi coche 2, y aquí mi coche 2 punto acelerar, le voy a dar 50 kilómetros que aceleró, y luego vamos a frenar y le voy a dar que frene 45. Entonces aquí lo que voy a cambiar es el nombre de mi objeto, mi coche 2, y nos va a devolver lo del coche 2 gracias al método obtener velocidad. 5, inicialmente 0, luego aceleró 50, entonces es 50. Luego frenó 45, a 50 le quitas 45 y queda 5. Entonces esto es un ejemplo para comprender un poquito más sobre métodos, sobre atributos, objetos, clases, etcétera.